Muchas personas creen que cerrar los ojos es descansar, pero en realidad están desperdiciando el momento más poderoso del día para transformar su vida. Cada noche, millones de seres humanos se acuestan agotados, frustrados, con la mente saturada de problemas sin resolver, conversaciones que no tuvieron, decisiones que no tomaron, confrontaciones que evitaron. Se duermen con el ruido del mundo todavía vibrando en su cabeza, con el eco de las exigencias ajenas todavía resonando en su sistema nervioso, con la tensión acumulada todavía apretando sus músculos, y al día siguiente despiertan igual, o peor, porque el cerebro pasó 8 horas procesando basura emocional, reforzando miedos, consolidando ansiedades, grabando más profundamente las mismas historias que los mantienen atrapados en ciclos de mediocridad, frustración y sufrimiento silencioso. La mayoría ni siquiera se da cuenta de que está programando su propio sufrimiento cada vez que cierra los ojos sin intención, sin dirección, sin conciencia de lo que realmente está ocurriendo en las profundidades de su mente mientras duerme. Y así pasan años, décadas incluso, repitiendo los mismos patrones mentales, viviendo las mismas limitaciones, sintiendo las mismas frustraciones, arrastrando los mismos miedos, sin comprender que todo podría cambiar, que todo podría ser radicalmente diferente, si simplemente cambiaran lo que piensan en los últimos minutos antes de dormir. Yo, Mario Alonso Puig, también viví así durante mucho tiempo. Como médico, como cirujano, pasé años creyendo que el descanso era simplemente una necesidad biológica, algo que el cuerpo exigía para recuperarse del desgaste físico, para reparar tejidos, para restaurar niveles de energía. Estudiaba el cerebro, entendía su anatomía, sus funciones, sus sistemas neuroquímicos, pero no comprendía su lenguaje más íntimo, ese diálogo silencioso que ocurre entre la consciencia y el inconsciente, cuando las defensas del día se desvanecen y la mente queda vulnerable, abierta, receptiva como nunca lo está durante las horas de vigilia. Hasta que un día, después de años de investigación profunda en neurociencia y psicología, después de estudiar los trabajos de los grandes investigadores del sueño y la consciencia, después de observar a miles de personas transformar sus vidas con cambios que parecían imposibles, que desafiaban toda lógica convencional, comprendí algo que lo cambió todo, que revolucionó mi forma de entender la mente humana y su potencial de transformación. Los últimos pensamientos antes de dormir no son un detalle insignificante de la rutina nocturna. No son algo trivial que puedas ignorar sin consecuencias. Son la llave maestra que abre o cierra las puertas de tu evolución mental, de tu capacidad de cambio, de tu potencial de crecimiento. Son el momento en que tu cerebro decide qué versión de ti mismo va a construir mientras duermes, qué recuerdos va a fortalecer, qué emociones va a consolidar, qué creencias va a grabar más profundamente en tu sistema nervioso, qué patrones de pensamiento va a reforzar en tu arquitectura neuronal. Y lo más fascinante, lo más poderoso, lo que cambia absolutamente todo, es que este proceso no es aleatorio, no es afuera de tu control, no es algo que simplemente te ocurre. Es algo que puedes dirigir, que puedes moldear, que puedes usar conscientemente para transformar quién eres. El problema es que la mayoría de las personas llega a la cama sin haber ganado el día. Llegan derrotados por las exigencias externas, agobiados por las expectativas ajenas, invadidos por pensamientos que ni siquiera eligieron tener, que simplemente aparecieron como resultado de la exposición constante al ruido de la sociedad moderna. Revisan el teléfono hasta el último segundo, llenan su mente con noticias negativas diseñadas para generar miedo, con comparaciones tóxicas que alimentan la inseguridad, con mensajes que generan ansiedad o resentimiento, con contenidos que activan sus peores inseguridades. Se acuestan pensando en todo lo que salió mal durante el día, en todo lo que no lograron hacer, en todo lo que deberían haber dicho, en todo lo que temen que ocurra mañana, en todo lo que podría salir mal en el futuro. Y después se preguntan, ¿por qué despiertan sin energía, sin motivación, sin claridad, sin ganas de enfrentar un nuevo día? No entienden que el cerebro es un sistema de procesamiento continuo, que no se detiene cuando cierras los ojos, que no distingue entre experiencia real e imaginación vívida cuando ambas están cargadas de emoción, que no diferencia entre pensamiento consciente y sugestión inconsciente, cuando esa sugestión viene acompañada de intensidad emocional. Si te duermes pensando en fracaso, tu cerebro procesa fracaso toda la noche. Busca evidencias de fracaso en tus recuerdos, fortalece las conexiones neuronales asociadas con la experiencia de fracasar. Si te duermes pensando en miedo, tu cerebro consolida miedo, amplifica las amenazas percibidas, te prepara para encontrar más cosas que temer. Si te duermes pensando en problemas sin solución, tu cerebro refuerza la sensación de impotencia, de falta de control,
de estar atrapado en circunstancias que no puedes cambiar, porque durante el sueño, especialmente en las fases profundas de ondas lentas y durante el sueño REM, el cerebro reorganiza la información del día, fortalece las conexiones neuronales asociadas a las emociones más intensas que experimentaste, y graba en la memoria a largo plazo aquello en lo que te enfocaste con más intensidad antes de dormir. Esto no es teoría. Esto no es especulación. Esto es ciencia confirmada por décadas de investigación en neuroplasticidad y consolidación de memoria. Déjame explicarte algo fundamental que la ciencia ha confirmado una y otra vez, pero que la sociedad moderna parece ignorar deliberadamente, casi como si hubiera una conspiración silenciosa para mantenerte desconectado de tu propio poder mental. Tu cerebro tiene un mecanismo extraordinario llamado consolidación de memoria, un proceso que ocurre principalmente durante el sueño, especialmente durante las fases de ondas lentas y REM, en el que las experiencias, pensamientos y emociones del día se integran en tu estructura neuronal, se convierten en parte de quién eres, de cómo percibes el mundo, de cómo respondes a los desafíos. Este proceso no es aleatorio, no es democrático, no le da el mismo peso a todos los pensamientos que tuviste durante el día. El cerebro prioriza aquello que considera importante para tu supervivencia, para tu adaptación, para tu funcionamiento futuro. Y para el cerebro, lo importante se mide por dos factores principales, la intensidad emocional y la repetición, especialmente la repetición reciente, la repetición que ocurre justo antes de que el proceso de consolidación. Si lo último que haces antes de dormir es revisar redes sociales, scrolleando sin propósito por vidas ajenas, cuidadosamente editadas para parecer perfectas, tu cerebro entiende que eso es importante, que eso merece ser procesado, que eso debe influir en tu percepción de ti mismo y de tu vida. Si lo último que piensas es una preocupación sobre algo que podría salir mal mañana, tu cerebro graba esa preocupación como prioridad, como algo que requiere tu atención constante, como una amenaza real que debes monitorear. Si lo último que sientes es frustración por no ser suficiente, por no haber logrado lo que esperabas, por estar atrasado en tus metas, tu cerebro consolida esa frustración en tu identidad, la convierte en parte de cómo te defines a ti mismo. Y al día siguiente, cuando despiertas, no estás empezando de cero. No estás comenzando con una mente limpia y neutral. Estás continuando la historia que tu cerebro escribió mientras dormías, basándose en las instrucciones que le diste, consciente o inconscientemente, justo antes de cerrar los ojos. Pero aquí está lo fascinante, lo que cambia todo el juego, lo que transforma esta información de ser simplemente interesante a ser revolucionaria para tu vida. Este mecanismo, que ha estado trabajando en tu contra durante años, que ha estado reforzando tus miedos, consolidando tus limitaciones, grabando tus inseguridades, puede ser reprogramado completamente para trabajar a tu favor. Porque si el cerebro fortalece aquello en lo que te enfocas antes de dormir, entonces puedes elegir deliberadamente, conscientemente, intencionalmente en qué enfocarte. Puedes decidir qué pensamientos, qué imágenes, qué emociones, qué narrativas le das a tu cerebro como material para procesar durante la noche. Puedes convertir ese momento, esos últimos 10 o 15 minutos de consciencia antes del sueño, en la herramienta más poderosa de transformación personal que existe, en el laboratorio secreto donde construyes la versión de ti mismo que quieres ser. No estoy hablando de pensamiento mágico, no estoy hablando de la ley de la atracción en su versión simplista que sugiere que solo necesitas desear algo para que aparezca. No estoy hablando de afirmaciones vacías que repites sin creer, sin sentir, sin conexión real con tu sistema nervioso. Estoy hablando de usar el conocimiento científico profundo sobre cómo funciona tu cerebro, sobre cómo se forman los patrones neuronales, sobre cómo se consolidan las memorias, sobre cómo se construye la identidad, para diseñar intencionalmente tu evolución mental, tu transformación psicológica, tu crecimiento como ser humano. Mira a tu alrededor y observa con honestidad brutal lo que ves. La mayoría de las personas está atrapada en ciclos de pensamiento que se repiten automáticamente, sin cuestionamiento, sin reflexión, sin conciencia de que hay alternativas. Se despiertan con ansiedad flotando en su pecho antes incluso de recordar por qué se sienten así. Pasan el día reaccionando a demandas externas como autómatas bien programados. Llegan a la noche exhaustos física y emocionalmente. Se duermen con la mente llena de ruido blanco mental. Y al día siguiente el ciclo se repite exactamente igual, como si estuvieran atrapados en una película que se reproduce en bucle infinito. Viven como si fueran víctimas de su propia mente, como si los pensamientos fueran algo que les ocurre, no algo que pueden dirigir, moldear, elegir. Y lo peor,
Lo más trágico de esta situación es que la sociedad moderna refuerza activamente este estado de inconsciencia, este vivir en piloto automático. Te vende constantemente la idea de que necesitas más entretenimiento, más distracción, más formas de escapar de ti mismo, porque estar contigo mismo, enfrentar tus propios pensamientos, es algo incómodo que debes evitar. Te dice que el éxito está afuera, en logros externos que puedes mostrar en redes sociales, en validación ajena que viene de likes y comentarios, en acumular cosas materiales que no necesitas pero que supuestamente te harán feliz. Pero nadie te enseña lo más importante. Nadie te dice la verdad fundamental que podría liberarte. Tu vida no cambia cuando cambias tus circunstancias externas. Puedes cambiar de ciudad y llevar contigo los mismos problemas. Puedes cambiar de trabajo y repetir los mismos patrones. Puedes cambiar de pareja y recrear las mismas dinámicas tóxicas. Porque el problema no está afuera. El problema está en la programación mental que llevas contigo a donde quiera que vayas. Tu vida cambia cuando cambias tu diálogo interno, cuando transformas la narrativa que tu mente reproduce constantemente como una grabación de fondo que nunca se detiene, cuando decides conscientemente qué historia te cuentas a ti mismo sobre quién eres, sobre lo que es posible, sobre lo que mereces, sobre lo que puedes lograr. Y el momento más poderoso para hacer ese cambio, el momento donde tu mente está más receptiva a nueva programación, es justo antes de dormir. Porque aquí está la verdad que nadie quiere escuchar, la verdad que incomoda, que desafía la forma en que la mayoría prefiere vivir. Tú no eres tus pensamientos, pero tus pensamientos crean quién eres. No eres la voz en tu cabeza, pero esa voz moldea tu experiencia de realidad. No eres tus emociones, pero tus emociones determinan tus decisiones. Cada pensamiento que permites habitar tu mente sin cuestionarlo, cada emoción que dejas instalarse sin examinarla, cada creencia que aceptas sin verificarla, se convierte en parte de tu programación mental, en parte de tu sistema operativo psicológico. Y esa programación determina absolutamente todo: tus decisiones diarias, tus reacciones automáticas, tu percepción de la realidad, tu capacidad de acción, tu nivel de energía, tu sentido de posibilidad, tu experiencia de bienestar o sufrimiento. Si tu programación está basada en miedo, en la creencia de que el mundo es peligroso y debes protegerte constantemente, vivirás con miedo cada día. Verás amenazas donde otros ven oportunidades. Si está basada en escasez, en la idea de que nunca hay suficiente y debes competir por recursos limitados, experimentarás escasez incluso cuando tengas abundancia objetiva. Si está basada en limitación, en la narrativa de que no eres suficientemente capaz, inteligente, valioso, te sentirás limitado incluso cuando tengas capacidades excepcionales. Pero si tomas control de lo que entra en tu mente antes de dormir, si eliges conscientemente los pensamientos que le das a tu cerebro para procesar durante la noche, comienzas a reprogramar tu sistema operativo mental desde su raíz, desde su núcleo más profundo. He visto esto suceder miles de veces en mi práctica, en mis investigaciones, en las personas con las que he trabajado durante décadas. Personas que durante años vivieron con ansiedad crónica debilitante, que no podían dormir sin medicación fuerte, que despertaban cada mañana sintiendo que algo terrible iba a ocurrir, que vivían en un estado constante de tensión y alerta, transformaron completamente su experiencia de vida simplemente cambiando sus últimos 10 minutos antes de dormir. No necesitaron terapias interminables que los mantuvieran atrapados en el análisis del pasado. No necesitaron cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, de vida externa. Necesitaron cambiar el software mental que corría en su cerebro mientras dormían. Necesitaron entender que el momento justo antes del sueño es cuando la mente consciente, esa parte analítica y crítica que cuestiona todo, se relaja y pierde su dominio. Es cuando las barreras críticas se debilitan, cuando el inconsciente, ese vasto océano de potencial que contiene todo lo que podría ser, está más receptivo a nueva información, a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ser. Es el momento perfecto, el momento óptimo desde una perspectiva neurocientífica, para instalar nuevas creencias que reemplacen las limitantes, para visualizar nuevas posibilidades que expandan tu sentido de lo que puedes lograr, para sentir anticipadamente las emociones que quieres experimentar en tu vida futura, para ensayar mentalmente nuevas formas de responder a los desafíos que enfrentas. Pero escucha esto con mucha atención, porque aquí es donde la mayoría de las personas fracasa estrepitosamente cuando intenta usar estas técnicas. Esto no funciona si lo haces mecánicamente, como un robot repitiendo instrucciones. No funciona si repites palabras bonitas sin sentirlas vibrar en tu cuerpo.
No funciona si tu mente está dividida. Si una parte de ti dice algo positivo mientras otra parte, más profunda y más honesta, no lo cree en absoluto. El cerebro no responde a las palabras vacías. No le importan las afirmaciones que suenan bien pero que no tienen sustancia emocional. Responde a la coherencia emocional, a la autenticidad de lo que sientes, a la convicción interna que existe más allá del lenguaje. Si te dices que eres capaz de lograr algo grande, pero sientes en tu cuerpo que no lo eres, si hay una tensión, una duda, una voz interna que susurra lo contrario, tu cerebro procesa la emoción real, no las palabras superficiales. Si visualizas éxito con todo detalle, pero tu cuerpo está lleno de tensión y miedo, si tu sistema nervioso está activado en modo de amenaza, tu cerebro graba el miedo que sientes, no la imagen del éxito que intentas crear. Por eso tantas personas fracasan rotundamente con técnicas de visualización o afirmaciones positivas que parecen funcionar para otros, porque las usan desde la misma mentalidad limitante que quieren cambiar, desde la misma frecuencia emocional que quieren superar, desde el mismo estado interno que quieren transformar. Lo que necesitas entender profundamente, lo que necesitas grabar en tu conciencia como una verdad fundamental, es esto. Antes de dormir, tu tarea no es convencerte de algo que no crees, no es forzar tu mente a aceptar una realidad que contradice completamente tu experiencia. Tu tarea es dirigir tu atención hacia aquello que quieres fortalecer en tu vida, hacia los aspectos de ti mismo que quieres desarrollar, hacia las posibilidades que quieres explorar, no desde la desesperación de quien necesita que algo cambie o no podrá seguir viviendo. No desde la carencia de quien se siente incompleto y busca llenar un vacío, sino desde la posibilidad, desde la apertura, desde la curiosidad genuina, desde el interés sincero en explorar quién podría ser si te permitieras evolucionar. Pregúntate honestamente antes de cerrar los ojos: ¿qué versión de mí mismo quiero ser mañana cuando despierte? ¿Qué cualidades de carácter quiero desarrollar y fortalecer? ¿Qué problemas que me agobian quiero aprender a resolver? ¿Qué emociones quiero experimentar más frecuentemente en mi vida diaria? ¿Qué tipo de relaciones quiero cultivar? ¿Qué impacto quiero tener en el mundo? Y luego, en lugar de enfocarte obsesivamente en todo lo que no tienes, en todo lo que salió mal durante el día, en todo lo que temes que pueda ocurrir, dedica esos últimos minutos preciosos de consciencia a sentir gratitud genuina por lo que sí tienes, por las capacidades que sí posees, por las oportunidades que sí existen. A visualizar soluciones creativas en lugar de quedarte atascado en problemas. A imaginar escenarios futuros donde actúas con la mejor versión de ti mismo, donde respondes con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo, donde eliges conscientemente en lugar de operar en piloto automático. No necesitas creer que ya lo lograste. Eso sería forzado, falso, incongruente con tu experiencia actual. Solo necesitas abrir la puerta mental para que tu cerebro explore esa posibilidad mientras duermes, para que busque caminos, para que genere conexiones, para que fortalezca los recursos internos que necesitarás para convertir esa posibilidad en realidad. Y aquí es donde la mayoría se pierde completamente, donde malinterpretan todo el proceso. Creen que pensar en sus metas antes de dormir significa obsesionarse con ellas, rumiar sobre ellas, forzar su mente a trabajar cuando debería descansar, generar más tensión y ansiedad. Pero es exactamente lo contrario cuando lo haces correctamente. Pensar intencionalmente en lo que quieres crear en tu vida, en la persona que quieres ser, en los valores que quieres vivir, no es estrés adicional. Es dirección clara. Es propósito definido. Es darle a tu cerebro un mapa preciso, un norte claro, en lugar de dejarlo vagar sin rumbo por el laberinto oscuro y confuso de tus miedos, tus inseguridades, tus preocupaciones infundadas. Porque cuando te duermes sin dirección mental clara, cuando simplemente te dejas caer en el sueño sin intención, tu cerebro sigue procesando información toda la noche, pero lo hace de forma caótica, desordenada, sin propósito. Salta entre preocupaciones aleatorias, revive conflictos del pasado que ya no tienen solución, refuerza patrones de pensamiento negativo que se han vuelto habituales, fortalece las mismas conexiones neuronales que te mantienen atrapado. Es como dejar un motor poderoso encendido sin conductor al volante. El motor sigue funcionando con toda su potencia, consume energía, genera movimiento, pero no te lleva a ninguna parte útil, no avanza hacia ningún destino significativo. Puede incluso llevarte en círculos o estrellarte contra obstáculos. En cambio, cuando te duermes con una intención clara, con una imagen mental específica de lo que quieres desarrollar, con una dirección consciente hacia donde quieres que tu mente se mueva, tu cerebro trabaja en esa dirección específica mientras duermes. Busca conexiones relevantes en tu memoria, genera soluciones creativas a los problemas que identificaste, fortalece las rutas neuronales asociadas a esa intención, te prepara para actuar de forma coherente con esa visión,
cuando despiertes. Déjame darte un ejemplo concreto, visceral, de cómo esto funciona en la vida real. Imagina que durante el día tuviste un conflicto significativo con alguien importante en tu vida, tu pareja, tu jefe, un familiar cercano. Llegaste a la noche sintiéndote frustrado, incomprendido, tal vez resentido o enojado. La mayoría de las personas se dormiría repasando mentalmente ese conflicto una y otra vez, reviviendo la discusión con todo detalle, pensando en todo lo que deberían haber dicho pero no dijeron, en todas las formas en que la otra persona estuvo equivocada, alimentando el resentimiento, justificando su propia posición, construyendo argumentos mentales para la próxima confrontación. Y el cerebro, durante las 8 horas de sueño, consolidaría esa emoción de resentimiento, fortalecería esa narrativa de victimización o de injusticia, grabaría más profundamente la idea de que esa persona es el problema, de que tú eres la víctima inocente. Al día siguiente, esa persona despertaría con la misma carga emocional pesada, tal vez incluso intensificada y más solidificada, porque el cerebro pasó horas enteras procesándola, dándole vueltas, consolidándola en la memoria a largo plazo. Y cuando vea a esa persona con quien tuvo el conflicto, su cerebro ya estará preparado para más conflicto. Sus respuestas automáticas ya estarán cargadas de defensividad. Su percepción ya estará filtrada por el resentimiento. Pero si esa misma persona, antes de dormir, decidiera cambiar conscientemente su enfoque, si en lugar de revivir el conflicto se hiciera preguntas diferentes, preguntas que abren posibilidades en lugar de cerrarlas, como ¿qué puedo aprender de esta situación incómoda? ¿Cómo puedo responder de forma más constructiva mañana? ¿Qué versión más sabia de mí mismo quiero ser en esta situación? ¿Qué necesidad no expresada podría estar detrás de la reacción de la otra persona? Su cerebro procesaría esa nueva perspectiva más amplia durante la noche. Buscaría recursos, recordaría momentos en que manejó conflictos con más habilidad, generaría opciones de respuesta más maduras. Y al día siguiente despertaría con más claridad mental, con más recursos emocionales disponibles, con más capacidad de resolución, con más empatía incluso. No porque el problema desapareció mágicamente, sino porque su cerebro tuvo toda la noche para procesar el conflicto desde un ángulo diferente, más constructivo, más evolutivo. Esto no es teoría abstracta inventada, esto es neuroplasticidad aplicada conscientemente. Tu cerebro está cambiando constantemente, segundo a segundo, minuto a minuto. Está creando nuevas conexiones neuronales basándose en tu experiencia y tu enfoque. Está fortaleciendo algunas vías neuronales que usas frecuentemente. Está debilitando otras que no usas. Y tú tienes mucho más control sobre ese proceso dinámico de lo que te han hecho creer, mucho más poder para dirigir tu propia evolución neurológica de lo que la mayoría de las personas imagina posible. Cada vez que eliges conscientemente en qué pensar antes de dormir, cada vez que diriges intencionalmente tu atención hacia ciertos temas y alejas tu atención de otros, estás enviando instrucciones directas y específicas a tu cerebro sobre qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de vida quieres construir, qué tipo de futuro quieres crear. No estás manipulando la realidad externa con tu mente como si tuvieras poderes mágicos. Estás transformando tu realidad interna, tu experiencia subjetiva, tu estado mental, que es lo único que realmente puedes controlar y, paradójicamente, lo único que realmente determina tu experiencia de vida, tu nivel de bienestar, tu capacidad de acción efectiva. Pero aquí está el desafío real, el obstáculo más grande que enfrentarás. Vivimos en una sociedad que ha declarado una guerra total y despiadada contra la introspección, contra el silencio, contra el encuentro contigo mismo. Todo en el mundo moderno está diseñado específicamente, intencionalmente, para mantenerte distraído las 24 horas del día, para evitar que te encuentres contigo mismo, aunque sea por 5 minutos, para que llenes cada segundo de tu existencia con estímulos externos que no te dejen pensar, que no te permitan sentir, que no te obliguen a confrontar lo que realmente está ocurriendo en tu interior. Y el momento antes de dormir, ese espacio sagrado donde podrías conectar con tu mente más profunda, donde podrías escuchar tu propia sabiduría interna, donde podrías diseñar conscientemente tu evolución, se ha convertido en otro momento más de consumo pasivo, de distracción compulsiva, de evasión sistemática, redes sociales hasta el último segundo, series diseñadas para ser adictivas, noticias cuidadosamente seleccionadas para generar miedo y división, cualquier cosa menos estar a solas con tus propios pensamientos, cualquier cosa menos enfrentar el silencio donde vive tu verdad. Porque estar a solas con tus pensamientos implica algo aterrador para la mayoría,
Implica enfrentar lo que realmente sientes más allá de las máscaras sociales. Implica reconocer lo que realmente quieres más allá de lo que se supone que deberías querer. Implica ver lo que realmente te está limitando más allá de las excusas cómodas. Y eso requiere coraje auténtico, requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere la voluntad de ver tu vida tal como realmente es, no como finges que es, no como te gustaría que fuera, no como se la presentas a los demás en redes sociales. Y esto es absolutamente crítico entenderlo con claridad cristalina. No puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes transformar patrones mentales que niegas tener, no puedes evolucionar si no admites honestamente dónde estás realmente parado en este momento. Por eso el primer paso, antes de intentar reprogramar tu mente antes de dormir, antes de usar cualquier técnica de visualización o afirmación, es permitirte observar con honestidad radical qué tipo de pensamientos habitan tu mente actualmente, sin juicio moralista, sin dramatización innecesaria, sin identificación emocional, solo observación clara y objetiva, como si fueras un científico estudiando un fenómeno natural. ¿Qué piensas realmente sobre ti mismo cuando nadie está mirando? ¿Qué historia te cuentas sobre tu vida cuando estás solo? ¿Qué creencias tienes sobre lo que es posible para ti? ¿Qué límites has aceptado como reales, sin cuestionarlos nunca? Y cuando observas esto con honestidad absoluta, cuando te das cuenta con claridad perturbadora de cuántos de esos pensamientos son limitantes, negativos, basados en miedo o en experiencias pasadas que ya no son relevantes para quien eres ahora, entonces comprendes por qué tu vida es exactamente como es. No porque el mundo esté en tu contra, como te gusta pensar. No porque no tengas oportunidades como te gusta justificar, sino porque tu mente está programada para ver limitaciones en lugar de posibilidades, para enfocarse en problemas en lugar de soluciones, para reforzar tu narrativa de víctima en lugar de tu potencial de creador. Y aquí viene la parte hermosa, la parte que lo cambia todo si realmente la comprendes y la aplicas. Una vez que reconoces esa programación limitante con honestidad, una vez que ves claramente los patrones mentales automáticos que te mantienen atrapado en la misma versión de ti mismo año tras año, puedes elegir conscientemente patrones diferentes, no de la noche a la mañana como prometen los vendedores de ilusiones, no con un solo pensamiento positivo mágico, pero consistentemente, pacientemente, intencionalmente, cada noche antes de dormir durante semanas y meses. Puedes empezar a construir una nueva narrativa mental que sea más expansiva, una nueva forma de relacionarte contigo mismo que sea más compasiva, una nueva visión de lo que es posible que sea más ambiciosa. Y el cerebro, ese órgano extraordinario que tienes, ese milagro evolutivo, responderá inevitablemente. Porque el cerebro no está interesado en mantenerte estancado en tu pasado. No tiene apego emocional a tu historia de limitación. Está interesado biológicamente en adaptarse, en evolucionar, en crear nuevas posibilidades que aumenten tus probabilidades de éxito. Solo necesita que le des la dirección correcta, que le muestres hacia dónde quieres ir, que le permitas procesar nueva información que contradiga las viejas creencias. Piensa en esto con la profundidad que merece. Durante toda tu vida hasta este momento, has estado entrenando tu cerebro sin darte cuenta, sin intención, dejando que las circunstancias externas y las influencias aleatorias moldeen tu mente. Cada pensamiento repetitivo que nunca cuestionaste, cada reacción emocional automática que nunca examinaste, cada patrón de comportamiento habitual que nunca desafiaste, ha creado surcos profundos en tu sistema nervioso. Son como caminos en un bosque espeso que se vuelven más y más marcados, más y más fáciles de recorrer cada vez que los transitas. Y después de años, décadas incluso, de recorrer exactamente los mismos caminos mentales sin desviarte nunca, esos caminos se vuelven tan familiares, tan automáticos, que tu cerebro los transita sin cuestionarlos, sin buscar alternativas, sin considerar siquiera que podrían existir rutas diferentes. Por eso cambiar de verdad es tan difícil para la mayoría. No porque sea imposible, como muchos creen, sino porque tu cerebro está profundamente cómodo con lo familiar, incluso si lo familiar te hace sufrir, incluso si lo familiar te mantiene pequeño. El cerebro, en su configuración por defecto, prefiere la certeza dolorosa del sufrimiento conocido, que la incertidumbre amenazante de la posibilidad desconocida. A menos que le des razones poderosas, razones claras, razones consistentemente repetidas para crear nuevos caminos neuronales. Y esas razones, esas instrucciones para crear nuevos patrones, no pueden venir solo de la lógica fría. No puedes razonar con tu cerebro emocional como si fuera una computadora que acepta argumentos lógicos. No puedes convencer a tu sistema nervioso
con argumentos intelectuales brillantes pero desconectados de la emoción. Necesitas hablarle en su propio lenguaje primordial, el lenguaje de las emociones intensas, de las imágenes vívidas, de las sensaciones corporales. Por eso la visualización emocional antes de dormir es tan extraordinariamente poderosa cuando se hace correctamente. Porque cuando visualizas vívidamente, cuando te imaginas con todo detalle, actuando de cierta manera, sintiendo ciertas emociones, logrando ciertos resultados, experimentando ciertas victorias, tu cerebro no distingue claramente entre imaginación vívida y experiencia real. Ambas activan las mismas regiones cerebrales fundamentales, ambas generan las mismas respuestas neuroquímicas, ambas crean las mismas conexiones neuronales. Y si haces esto consistentemente, noche tras noche durante semanas, comienzas a crear nuevos surcos neurales, nuevos patrones de pensamiento, nuevas posibilidades de acción que antes simplemente no existían en tu repertorio mental. Pero escucha esto con toda la atención que puedas reunir, porque aquí es donde muchos, quizás la mayoría, fracasan estrepitosamente. La visualización no funciona en absoluto si solo imaginas el resultado final brillante sin conectar profundamente con el proceso de llegar ahí. Si solo te imaginas siendo exitoso, rico, famoso, feliz, sin visualizar concretamente los pasos específicos que te llevan ahí, sin sentir auténticamente las emociones del camino, sin ver tu propia agencia y tu propio esfuerzo en esa transformación, tu cerebro no lo procesa como posible. Lo procesa como fantasía escapista, como wishful thinking desconectado de la realidad, y la fantasía vacía no cambia absolutamente nada en tu cerebro. Lo que verdaderamente cambia tu cerebro, lo que crea nuevas conexiones neuronales duraderas, es visualizar con realismo granular, con detalle específico, con coherencia emocional auténtica, verte a ti mismo tomando decisiones diferentes mañana, respondiendo de forma diferente a los desafíos que sabes que enfrentarás, eligiendo conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, sintiendo emociones diferentes porque estás pensando pensamientos diferentes, no mañana en un futuro lejano e indefinido, sino paso a paso concreto, momento a momento específico, decisión a decisión tangible. Y aquí está lo que nadie te dice, lo que los vendedores de técnicas rápidas omiten convenientemente. El verdadero poder de pensar intencionalmente antes de dormir no está principalmente en lo que logras externamente, aunque eso también cambiará. Está fundamentalmente en quién te conviertes internamente, en cómo te relacionas contigo mismo, en cómo experimentas tu propia existencia. Porque cuando empiezas a usar esos últimos minutos de consciencia para conectar deliberadamente con tu mejor versión, para recordar tus valores más profundos que la vida diaria te hace olvidar, para visualizar tu vida con propósito y dirección en lugar de caos y reactividad, algo fundamental se transforma en tu identidad. Dejas de ser una persona que simplemente reacciona a la vida como una pelota de ping-pong golpeada por fuerzas externas y te conviertes en una persona que responde conscientemente desde un centro interior sólido. Dejas de ser alguien que busca desesperadamente validación externa para sentirse valioso y te conviertes en alguien que tiene claridad interna sobre su propio valor. Dejas de ser una víctima impotente de tus circunstancias y te conviertes en el arquitecto consciente de tu experiencia mental. Y esta transformación interna es lo que marca la diferencia absoluta entre las personas que transforman radicalmente sus vidas y las que permanecen atrapadas repitiendo exactamente los mismos patrones durante décadas enteras. No es que unos tengan más talento innato, más oportunidades externas, más suerte del destino. Es que unos decidieron tomar control real de su mente, de su diálogo interno constante, de su programación mental subconsciente. Decidieron conscientemente que esos últimos minutos antes de dormir no serían desperdiciados en preocupación estéril, en resentimiento tóxico, en consumo pasivo de contenido diseñado para manipularlos. Serían invertidos estratégicamente en su propia evolución consciente, en su propio crecimiento deliberado, en su propio bienestar mental construido intencionalmente. Y cuando haces eso consistentemente, cuando conviertes ese momento en un ritual sagrado de autodirección mental profunda, tu vida comienza a cambiar de formas que no puedes predecir completamente, pero que inevitablemente suceden como consecuencia natural de tu nueva programación interna. Porque aquí está la ley fundamental e ineludible del cerebro humano. Tu cerebro se mueve inevitablemente hacia aquello en lo que se enfoca consistentemente, día tras día, semana tras semana. Si se enfoca predominantemente en problemas sin solución, encuentra más problemas en cada situación. Si se enfoca en limitaciones que acepta como reales, encuentra más limitaciones que confirman esa creencia.
Si se enfoca en razones por las que no puedes lograr algo, genera creativamente más razones que justifican tu inacción. Pero si se enfoca deliberadamente en posibilidades sin explorar, comienza a ver oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. Si se enfoca en soluciones potenciales, se vuelve genuinamente más creativo en resolver los desafíos que inevitablemente aparecen. Si se enfoca en tu potencial sin desarrollar, comienza a actuar de formas naturalmente coherentes con ese potencial expandido. No porque cambies mágicamente el mundo externo con tu pensamiento, sino porque cambias profundamente tu percepción, tu interpretación de eventos, tu respuesta habitual ante las circunstancias de tu vida. Entonces, esta noche, antes de cerrar tus ojos, en lugar de revisar compulsivamente tu teléfono, en lugar de llenar tu mente con ruido irrelevante, toma 10 minutos. Solo 10 minutos de tu día. Apaga todo. Siéntate en silencio, recuéstate cómodamente. Respira profundamente varias veces hasta que sientas tu cuerpo relajarse. Y luego pregúntate, ¿quién quiero ser mañana? ¿Qué versión de mí mismo quiero fortalecer? ¿Qué problema quiero resolver con más claridad? ¿Qué emoción quiero experimentar más frecuentemente? No desde la desesperación, sino desde la curiosidad, no desde la carencia, sino desde la posibilidad. Visualiza esa versión de ti actuando mañana, siente las emociones que esa versión siente, y luego suelta, duerme, y confía en que tu cerebro trabajará en esa dirección toda la noche, y al día siguiente presta atención a cualquier cambio, por pequeño que sea, en cómo piensas, cómo te sientes, cómo actúas, y repite el proceso esa noche, y la siguiente, hasta que se convierta en quien eres, no en lo que intentas ser. Este es el camino. Simple en concepto, profundo en impacto, transformacional en resultado. Tu cerebro nunca volverá a ser el mismo. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Todo comienza esta noche, con un pensamiento, antes de dormir.